Saludo con mucho cariño a todos mis hermanos, deseando paz, bendiciones y prosperidad en todo lo que estén emprendiendo, pero que también esa prosperidad sea espiritual, que cada día estemos más y más cerca de nuestro Salvador. Yo soy Fabio Fori y con mucho amor estoy grabando para el canal Gloria a Dios por siempre. Que la paz de Cristo more en cada uno de sus corazones. Los invito a suscribirse a este canal, darle me gusta y comentar este video. Si deseas seguirme en YouTube, también puedes visitar mi canal llamado Motivación Cristiana. Ahí tengo para ti una reflexión para tu crecimiento espiritual. En este video estudiaremos las notas de la hermana Elena de White y haremos algunos comentarios en relación a la lección número 5, titulada Del orgullo a la humildad. Estoy seguro que este estudio tendrá mayor efecto en nuestras vidas si oramos antes de comenzar. Acompáñame. Amado Padre, te agradezco por la vida de cada una de las personas que ha tomado la decisión de acercarse a ti por medio de la meditación y el estudio de tu palabra. Bendíceles, por favor. Son muchas las personas que tienen dificultades y luchas. Te pido como un favor personal que escuches sus ruegos y que atiendas a la voz de sus clamores. Bendícenos ahora al realizar este estudio de tu palabra. Hemos orado en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. La lección para esta semana se titula Del orgullo a la humildad. Si tú fueras el autor de esta lección y tuvieras que darle otro título, ¿cuál usarías? Yo particularmente le hubiese puesto La grandeza de la humildad. Ahora comprenderás la razón. El versículo para memorizar esta semana se encuentra registrado en Daniel capítulo 4, el verso número 3. Dice de la siguiente manera: Cuán grandes son tus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Se ha dado en llamar al orgullo el verdadero pecado original. Primero se manifiesta en Lucifer, un ángel en los atrios celestiales. Así dice Dios por medio de Ezequiel: Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Es interesante notar la manera como el diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra orgullo. Es posible referirse al orgullo como petulancia, engreimiento, la jactancia o la afectación de una persona. Lo contrario al orgullo, queridos hermanos, es la modestia y el recato. ¿Saben? No solamente Nabucodonosor se metió en líos por su petulancia y orgullo. Es también la actual condición del ser humano. Queremos a toda costa quitarle el crédito a Dios, cuando Él solo busca en nosotros humildad de corazón. Cuanto más cerca estemos de Cristo, más serviciales seremos. El Señor dijo: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero también Él concluye diciendo: Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un texto que tiene que ver directamente con nuestro carácter. Ese mismo carácter que nos mete en tantos problemas con nuestro prójimo y hasta con nosotros mismos. El texto anterior me indica que la humildad no tiene que ver con la apariencia externa, sino que es una condición interna del ser humano. Es una actitud que no se puede tocar, mirar o saborear, sino que se puede percibir y sentir. Es decir, no podemos maquillar una vida sin orgullo, porque nuestro exterior es un reflejo de nuestro interior. En la lección número 4 nos damos cuenta que a Nabucodonosor le llevó mucho tiempo comprender la importancia de la humildad. Incluso, aunque se dio cuenta del cuarto hombre en el horno de fuego, no cambia el curso de su vida. Solo después de que Dios le quita su reino y lo envía a vivir con las bestias del campo, el rey reconoce su verdadero estado. Notas de Elena de White para el día sábado. Mira qué interesante. Cuán pocos tienen en cuenta que el tentador fue una vez un querubín protector, un ser a quien Dios creó para la gloria de su propio nombre. Satanás cayó de su elevada posición
por causa de su ensalzamiento egoísta. Abusó de la magnífica capacidad con que Dios lo dotó tan ricamente. Cayó por la misma razón por la que miles están cayendo hoy día, debido a la ambición de ser primeros y a la renuncia de estar bajo restricciones. El Señor quiere enseñar al hombre la lección de que, aunque esté legalmente unido a la iglesia, no está salvado hasta que el sello de Dios sea colocado sobre él. El Señor tiene una obra para que todos hagamos. Y si la verdad no está arraigada en el corazón, si los rasgos naturales de carácter no son transformados por el Espíritu Santo, nunca podremos ser colaboradores con Jesucristo. El yo aparecerá constantemente y el carácter de Cristo no se manifestará en nuestras vidas. Comentarios de Elena de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, la página 980. Hablando de Satanás, el Señor declara que no había verdad en él. Una vez fue hermoso, resplandeciente de luz, pero la palabra de Dios declara de él: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Satanás indujo a otros a rebelarse, y después de que fueron expulsados del cielo, los reunió en una alianza para hacer todo el mal posible al hombre, como el único medio para herir a Dios. Ya excluido del cielo, resolvió vengarse haciendo daño a la hechura de Dios. Si leemos Juan 8:44, allí el apóstol explica que Satanás es homicida y mentiroso desde el principio y que no hay verdad en él, y que cuando habla mentira de suyo habla porque él no permaneció, porque no ha permanecido en la verdad. Por lo tanto, una forma de transformar nuestro carácter debe ser permanecer en esa verdad que hemos conocido. Y cuando conocemos esa verdad de Cristo como nuestro Salvador, como alguien que puede transformar nuestro carácter, esto debe hacerse una realidad en nuestras vidas. El propósito de Satanás ha sido reproducir su propio carácter en los seres humanos. Tan pronto como fue creado el hombre, Satanás resolvió borrar de él la imagen de Dios y colocar su sello donde debería estar el de Dios. Y ha tenido éxito en instalar en el corazón del hombre el espíritu de envidia, de odio y de ambición. Es interesante, queridos hermanos, que notemos que en este mundo ha establecido un reino de oscuridad, del cual él es el príncipe, el caudillo de los delitos. Deseaba usurpar el trono de Dios. Como ha fracasado en esto, ha actuado a oscuras en la ilegalidad, en engaño, para usurpar un lugar en los corazones de los hombres. Ha establecido su trono entre Dios y el hombre para apropiarse de la adoración que solo le pertenece a Dios. Comentarios de Elena de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, exactamente en la página 1119. La obra de refinamiento y purificación que Dios ejecuta debe proseguir hasta que sus siervos estén tan humillados, tan muertos al yo, que cuando sean llamados al servicio activo, sean sinceros en buscar la gloria de Dios. Entonces Él aceptará sus esfuerzos. No obrarán impetuosamente, por impulso. No se apresurarán y pondrán en peligro la causa del Señor, siendo esclavos de tentaciones y pasiones, ni seguirán sus propios ánimos carnales, encendidos por Satanás. Oh, cuán terrible mancillada queda la causa de Dios por la perversa voluntad del hombre y su genio insumiso. Cuánto sufrimiento trae a él sobre sí el seguir sus propias y temerarias pasiones. Dios arroja vez tras vez a los hombres al suelo y aumenta la presión hasta que la perfecta humildad y la transformación de carácter los pongan en armonía con Cristo y el Espíritu del cielo y sean vencedores de sí mismos. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 89 y 90. Domingo 26 de enero. ¿No es esta la gran Babilonia? Dios le da a Nabucodonosor un segundo sueño. Esta vez no olvida el sueño, pero debido a que los expertos de Babilonia vuelven a fracasar, el rey convoca a Daniel para que le dé la interpretación. En este sueño, el rey ve un gran árbol que se eleva hasta el cielo y un ser celestial que ordena que se corte el árbol. Solo el tocón y las raíces quedarían en tierra y se mojarían con el rocío del cielo. Pero lo que debió haber preocupado a Nabucodonosor fue la parte del sueño en la que el ser celestial dijo: su corazón de hombre ha cambiado y les ha dado corazón de bestia.
y pasen sobre él 7 tiempos. Eso lo encuentras registrado en Daniel 4:16. Al reconocer la seriedad del sueño, Daniel expresa cortésmente el deseo de que el sueño se refiere a los enemigos del rey. Sin embargo, fiel al mensaje transmitido por el sueño, Daniel dice que, de hecho, el sueño se refiere al rey mismo. Queridos hermanos, los árboles se usaban comúnmente en la Biblia como símbolos de reyes, naciones o imperios. Verifica esto en Ezequiel 17:31, Oseas 14, Zacarías 11:1, Lucas 23:31. Dice así: entonces, el gran árbol es una representación apropiada de un rey arrogante. Dios le da dominio y poder a Nabucodonosor, sin embargo, persistentemente no es capaz de reconocer que todo lo que posee proviene de Dios. Comentarios de Elena de White. Nabucodonosor hizo caso omiso al mensaje celestial. Un año después de haber sido advertido, mientras caminaba por su palacio, se dijo a sí mismo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? El Dios del cielo leyó el corazón del rey y escuchó sus murmullos de autoexaltación. Vino una voz del cielo: el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Conflicto y valor, página 253. No existen cargos que sean tan elevados que Dios no pueda separar de ellos a quienes los ocupan. No existe una humillación tan grande de la cual Dios no pueda elevar a hombres humildes para que disfruten de las bendiciones más abundantes. El Señor obra para humillar el orgullo humano en cualquier persona que lo ostente, para que aprenda a desarrollar un espíritu de verdadera sumisión a su voluntad. No puede trabajar con hombres que contrarresten sus propósitos. Los que usan sus capacidades perceptivas para crear un orden de cosas que pone de un lado los propósitos de Dios, perderán sus facultades, las cuales, si se ejercieran debidamente, se habrían aumentado y fortalecido. Dios honra a los que lo buscan sinceramente, humillando el yo y exaltándolo a Él. Pero cuando no consienten en tomar en cuenta el consejo de Dios, su sabiduría les es quitada. Pierden la capacidad de conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él envió. Un comentario bastante interesante al que deberíamos prestarle mucha atención. Esto está registrado en el Ministerio de Publicaciones, la página 149. Lunes 27 de enero. La advertencia del profeta. Daniel no solo interpreta el sueño, sino además le indica a Nabucodonosor una manera de salir de su situación. Por tanto, oh rey, dice Daniel 4:27, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Nabucodonosor realiza una obra descomunal de edificación en Babilonia. Los jardines, un sistema de canales y cientos de templos y otros proyectos de construcción convierten a la ciudad en una de las obras maravillosas del mundo antiguo. Pero ese esplendor y belleza, al menos en parte, se logra mediante la explotación de la mano de obra esclava y la desatención de los pobres. Además, la riqueza del imperio se utiliza para gratificar los placeres del rey y su entorno. Por lo tanto, el orgullo de Nabucodonosor no solo le impide reconocer a Dios, sino además, como consecuencia, lo hace ajeno a las dificultades de los necesitados. Dado el cuidado especial que Dios muestra por los pobres, no es de extrañar que, de los otros posibles pecados que Daniel podría haber resaltado ante el rey, señale el pecado de descuidar a los pobres. Comentarios de Elena de White. El último sueño que Dios dio a Nabucodonosor y la experiencia del rey en relación con él mismo contienen lecciones de importancia vital para
todos los que están relacionados con la obra de Dios. El rey estaba preocupado por su sueño, porque evidentemente era una predicción de adversidad y ninguno de sus sabios podría interpretarlo. El fiel Daniel permaneció delante del rey, no para anular ni para dar una interpretación errónea a fin de asegurarse el favor real. Sobre él descansaba el solemne deber de decir la verdad al rey de Babilonia. Conflicto y Valor, página 253. El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido del cielo, y del uso que hace de este poder el tal gobernante depende su éxito. A cada uno de ellos se dirigen estas palabras del vigía divino. Yo te ceñiré, dice Isaías 45:5, aunque tú no me conociste. Y para cada uno de ellos constituyen una lección de vida las palabras dirigidas a Nabucodonosor. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel 4:27. Humilde y misericordioso, tierno y compasivo, andaba haciendo bienes, alimentando al hambriento, levantando a los que estaban postrados, confortando a los tristes. Nadie recurrió a él en procura de ayuda para irse sin alivio. Ni una veta de egoísmo se advierte en el modelo que dejó a sus seguidores. Vivió la vida que deben vivir todos los que creen en él. Su comida y bebida eran hacer la voluntad de su Padre. A todos los que acudían a él en procura de ayuda, les daba fe, esperanza y vida. Donde quiera que iba, llevaba bendiciones. Los seres humanos caídos y sufrientes despertaban la tierna compasión de nuestro Salvador. Si queréis ser sus seguidores, debéis cultivar las virtudes de la compasión y la simpatía. La indiferencia frente a los pesares humanos debe dar paso a un vivo interés en los sentimientos ajenos. La viuda y el huérfano, el enfermo y el moribundo siempre necesitarán ayuda. He aquí una oportunidad de proclamar el Evangelio, de levantar en alto a Jesús, la esperanza y el consuelo de todos los hombres. Cuando se haya aliviado el cuerpo enfermo, después de mostrar vivo interés en los afligidos, el corazón se abre y entonces podéis derramar el bálsamo celestial. Si estáis contemplando a Jesús y de él adquirís ciencia, fortaleza y gracia, podréis impartir su consuelo a los demás, porque el Consolador estará con vosotros. Mi vida hoy, página 237. Martes 28 de enero. El Altísimo gobierna. A pesar de que se le dijo que se arrepintiera y buscara el perdón de Dios, el implacable orgullo de Nabucodonosor hace que se ejecute el decreto celestial. Mientras el rey se pasea por el palacio y se jacta de lo que ha logrado, sufre una condición mental que fuerza su expulsión del palacio real. Es posible que haya experimentado una patología llamada licantropía clínica o zoantropía. Esta condición lleva al paciente a actuar como un animal. En los tiempos modernos esta enfermedad se denomina disforia de las especies, la sensación de que el cuerpo de uno es la de la especie equivocada y por lo tanto el deseo de ser un animal. Lamentablemente, Nabucodonosor tuvo que aprender por las malas. Cuando estaba investido de poder real, Nabucodonosor no tuvo la capacidad de reflexionar sobre su relación con Dios. En otras palabras, la disciplina aplicada a Nabucodonosor debería ser una lección para todos nosotros también. Debido a que pertenecemos al grupo de los vivientes, deberíamos prestar más atención a la lección principal que debemos aprender, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Qué triste la condición humana que solo reconoce a Dios después de que le han pasado calamidades. Deberíamos reconocerlo en las pequeñas y en las grandes cosas que por su providencia recibimos con amor. Comentarios de Elena de White. El rey Nabucodonosor contempló su prosperidad y a causa de ella se enalteció. No obstante las advertencias de Dios, hizo las mismas cosas que el Señor le había dicho que no hiciera. Contemplando su reino con orgullo declaró: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30.
En el mismo instante que estas palabras fueron proferidas, la sentencia del tribunal fue pronunciada. El rey perdió el juicio. La razón que él había considerado ser tan perfecta, la sabiduría que él se había jactado de tener, le fueron arrebatadas. La mente, joya que eleva al hombre por encima de las bestias, él ya no pudo retener. Cuando Satanás declaró a Cristo, el reino y la gloria del mundo me son entregados, y a quien quiero los doy, dijo algo que era verdad solamente en parte, y lo dijo con fines de engaño. El dominio que ejercía Satanás era el que había arrebatado a Adán, pero Adán era el vicegerente del Creador. El suyo no era un dominio independiente. La tierra es de Dios, y Él ha confiado todas las cosas a su Hijo. Adán había de reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo continuó siendo aún el rey legítimo. Por esto el Señor había dicho a Nabucodonosor: el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Satanás puede ejercer su usurpada autoridad únicamente en la medida en que Dios lo permite. Esto lo encuentras registrado en El Deseado de todas las gentes, la página 103. Deseo que pongas tus 5 sentidos al texto que voy a leerte a continuación. Se encuentra registrado en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, la página 139. Dice de la siguiente manera, abro comillas: al ensalzarse los hombres con altivez, el Señor no los sostiene ni evita su caída. Cuando una iglesia se vuelve orgullosa y jactanciosa y deja de depender de Dios, no exaltando su poder, seguramente el Señor la abandonará y abatirá. Cuando un pueblo se gloría en las riquezas, el intelecto, el conocimiento o en cualquier cosa que no sea Cristo, pronto será confundido. Cierro comillas. Miércoles 29 de enero. Alzar los ojos al cielo. Dios permite que Nabucodonosor se vea afectado por una enfermedad extraña, pero con el tiempo lo restituye fácilmente al estado mental sano. Curiosamente, todo cambia cuando, al final de los 7 años predichos por el profeta, el rey enfermo alza los ojos al cielo. Daniel 4:34. De ahí viene nuestra esperanza, queridos hermanos y amigos, cuando alzamos nuestra mirada al cielo. De allá viene nuestra fuerza, de allá viene la solución a nuestros problemas, de allá viene toda nuestra esperanza. Durante 7 años Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado ante todo el mundo. Al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta y, mirando con humildad hacia el cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. En una proclamación pública confesó su culpa y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón. Sin duda, pueden ocurrir grandes cambios cuando elevamos nuestros ojos al cielo. Tan pronto como recobró la razón, el rey dio testimonio de que lo aprendió directamente de Dios, de que aprendió la lección. Comentarios de Elena de White. En una proclamación pública, confesó su culpa y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón. Dijo: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra para nada son contados. Y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron. Y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Profetas y Reyes, la página 382. Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación de amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final.
No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle. Pero el hombre fue engañado. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios, y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición de caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Segunda de Corintios 5:19. Y puedes corroborar esta información también en el deseado de todas las gentes, la página 710. Jueves 30 de enero. Humilde y agradecido. El rey arrepentido declara: todos los habitantes de la tierra son como nada. Daniel 4:35. Teniendo en cuenta el contexto, ¿qué cuestión importante está planteando? ¿Cómo sabemos que Nabucodonosor realmente aceptó al Dios verdadero? Encontramos un elemento de prueba importante en el hecho de que Nabucodonosor es el autor de Daniel 4. De hecho, la mayor parte de este capítulo parece ser una transcripción de una carta que el rey distribuye a su vasto reino. En esta carta habla de su orgullo y su locura y reconoce con humildad la intervención de Dios en su vida. Los antiguos monarcas rara vez escribían algo despectivo sobre sí mismos. Prácticamente todos los documentos reales antiguos que conocemos glorifican al rey. Por lo tanto, un documento como este, en el que el rey admite su orgullo y su comportamiento bestial, apunta a una conversión auténtica. Además, al escribir una carta en la que relata su experiencia y confiesa con humildad la soberanía de Dios, el rey actúa como misionero. Ya no puede guardarse para sí lo que experimentó y aprendió del Dios verdadero. Por consiguiente, lo que hemos visto en esta oración y alabanza del rey revela la realidad de su experiencia. Comentarios de Elena de White. El deseo de glorificar a Dios fue más poderoso de todos los motivos en la vida de Daniel. Comprendía que cuando estaba en la presencia de los hombres influyentes, una falla en reconocer a Dios como el origen de su sabiduría lo hubiera convertido en un mayordomo infiel. Y su constante reconocimiento del Dios del cielo delante de los reyes, principales y estadistas no disminuyó su influencia en lo más mínimo. El rey Nabucodonosor, delante de quien Daniel honró con tanta frecuencia el nombre de Dios, finalmente se convirtió plenamente y aprendió a engrandecer y a glorificar al Rey del cielo. El rey que ocupaba el trono de Babilonia se convirtió en un testigo de Dios, que dio un testimonio cálido y elocuente. Brotaba de un corazón agradecido, que estaba participando de la misericordia y la gracia, de la justicia y la paz, de la naturaleza divina. Comentarios de Elena de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, páginas 1191 y 1192. Todos debemos sentir nuestra responsabilidad individual como miembros de la iglesia visible y trabajadores en la viña del Señor. No debemos esperar que nuestros hermanos, que son tan frágiles como nosotros, nos ayuden, porque nuestro precioso Salvador nos ha invitado a unirnos a Él y a unir nuestra debilidad con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con su mérito. Ninguno de nosotros puede tener una posición neutral. Nuestra influencia se ejercerá en pro o en contra de Jesús. Somos agentes activos de Cristo o del enemigo. O recogemos con Jesús o dispersamos. La verdadera conversión es un cambio radical. La misma tendencia de la mente y la inclinación del corazón serán desviadas y la vida llegará a ser nueva en Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 20 y 21. Aquellos en quienes se produce una verdadera conversión manifiestan los frutos del Espíritu en su vida. Pluguiese a Dios que aquellos que tienen tan poca vida espiritual comprendieran que la vida eterna no puede otorgarse sino a quienes han llegado a ser
participantes de la naturaleza divina, y han huido de la corrupción que reina en el mundo por la concupiscencia. El pueblo de Dios debe adquirir una experiencia más profunda y más vasta en las cosas religiosas. Jesús es nuestro ejemplo. Si mediante una fe viva y una santificada obediencia a la palabra de Dios manifestamos el amor y la gracia de Cristo, si mostramos que tenemos un concepto correcto de las dispensaciones providenciales por cuyo medio Dios dirige su obra, manifestaremos al mundo un poder convincente. No es un puesto destacado lo que nos da valor a los ojos de Dios. El hombre se mide por su consagración y fidelidad en el cumplimiento de la voluntad divina. Si el pueblo remanente de Dios quiere andar en humildad y fe, Dios ejecutará por medio de él su plan eterno, haciéndole capaz de trabajar en armonía para dar al mundo la verdad tal cual es Jesús. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, páginas 218 y 219. Viernes 31 de enero. Estudiemos y meditemos y concluyamos el estudio de esta semana. El que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico, intolerante, un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la fidelidad de sus súbditos. Bajo la reprensión de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitaban aprender todos los gobernantes, que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Reconoció a Jehová como el Dios viviente, diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos.
y Él puede humillar a los que andan con soberbia. El orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el estado mental anti Dios en su máxima expresión. ¿Te parece exagerado esto? Si es así, piénsalo bien. Cuanto más orgullo tengamos, más nos disgusta el orgullo en los demás. De hecho, si quieres averiguar cuán orgulloso eres, la manera más fácil es preguntarte: ¿cuánto me disgusta que los demás me rechacen, o se nieguen a prestarme atención, o metan la cuchara, o me sermoneen o presuman? La cuestión es que el orgullo de cada persona compite con el orgullo de los demás. Como yo quería ser el centro de atención en la fiesta, me molesta mucho que otro lo sea. Dos personas iguales rara vez concuerdan. ¿Qué está queriendo decir Lewis con esto? Que quizá podría ayudarte a ver el orgullo en tu propia vida. Queridos hermanos y amigos, Lucifer perdió todos los privilegios celestiales por causa de su orgullo, por enaltecerse, por querer estar en el lugar que no le correspondía. Tristemente, el orgullo hoy no solamente nos separa de Dios, sino que nos separa de seres que amamos, de nuestra familia, de nuestras parejas, de nuestros hijos. ¿Cuántas personas por orgullo han dejado de hablarse? Tienen una situación con un hermano de sangre que por orgullo dice: si me busca primero, entonces yo puedo perdonarlo. Ahí no mora el amor de Dios. Ahí no mora el carácter de Dios en tu vida. Necesitas dar el primer paso. Necesitas reconocer, al igual que este servidor, que necesitamos más de ese carácter de Dios en nuestras vidas para poder parecernos más a Él y poder llegar en un futuro muy cercano a vivir en ese reino preparado por Él, donde todos estaremos semejantes a Él. Por la altivez del rostro, el malo no reconoce que existe Dios. Hoy es un buen día para que caigamos de rodillas en nuestra habitación. Hoy es un buen día para que, al estudiar la palabra del Señor, le digamos: Dios, tómame una vez más como enteramente tuyo. Haz de mí un instrumento de tu obra. Moldéame, porque tú eres el alfarero perfecto. Moldéame a tu voluntad. Y ese moldeamiento que Dios puede crear en tu vida puede dolerte, puede incomodarte, puede fastidiarte, pero te está haciendo un mejor hijo de Dios. Deseo que tengas un espectacular día, que Dios pueda estar bendiciendo tu vida y que tú le reconozcas cada mañana como tu Salvador. Dios te bendiga.